Continuamos aquí en Ojalá. Cuando la gente hablaba mucho y proponía y decía y echaba y planteaba, recuerdo que mis abuelas tenían una frase, decían, la lengua no tiene hueso, decían. Y yo entendía aquello en ese mismo sentido. Uno muchacho al fin, ¿no? Uno barruntado, uno entendía cuál era el sentido de aquello, de que la lengua no tiene hueso. Es decir, usted puede decir lo que usted quiera. Usted puede lo que usted quiera. El problema es otro. Y oí otra frase que esa la tomaban ya en sentido, venía de la religión, venía de la religión, de los sentimientos religiosos de la gente. Decía, y lo oía, mis abuelas eran decidoras de refranes que aquello había que ver, la gente de aquella época, de aquella generación. Decían, Dios no come intenciones, sino corazones. Se lo oí muchas veces, que era coherente con aquello, además de que la lengua no tiene hueso. Era totalmente coherente, eso de Dios no come intenciones, sino corazones. Y yo emparentaba las dos frases con una que se atribuye mucho a José Martí, porque es verdad que él insistía, y don Juan, apóstol, seguidor del apóstol de la independencia de Cuba, como era Juan Bosch, insistía mucho en que la mejor forma de decir es hacer. Vea usted que entre las tres frases que le estoy proponiendo hay todo un hilo conductor, toda una coherencia, que es el tema que vengo tratando, una unidad de pensamiento, de acción. La mejor forma de decir, decía José Martí, es hacer. Por eso hoy nadie, y eso es importantísimo, al menos para mí, puede decir que el presidente de la República es una persona que haya estado haciendo propaganda o cosas por el estilo, o que haya dicho una cosa y que haya hecho otra. Es complicado hoy para mucha gente ver al accionar del presidente como parte de un momento como el que se está viviendo ahora, que es el momento de la campaña, de la fiebre electoral, de la campaña política. Porque resulta que, como les decía en un comentario que introducía ahorita, hay todo un hilo conductor entre el primer día en que se fue a la barquita y el día de hoy en que se va a los indios, a la cañada de los indios. La mejor forma de decir es hacer. El presidente podría no decir nada, y de hecho dice poco. Y de hecho, en algún momento, los medios han exigido que el presidente pues hable para ellos. Pero es que la mejor forma de decir es hacer. Y cuando uno ve esto que, como les decía ahorita, está pasando con el arroyo de la Rosal, por ejemplo, que es lo mismo que está el presidente tratando de hacer, está mirando a ver cómo se puede hacer. Eso que se hizo con el arroyo de la Rosal, pero hacerlo con Guajimía completa, y hacerlo con la cañada del Indio y la del Platanito también. Es decir, dignificar la vida de la gente, porque ahí en el video que veíamos ahorita, vemos que la gente es habichosa. Y alguien le decía al presidente, son 60 casas, presidente.
Alguien le decía, son 60 casas, presidente, son no sé cuántas casas, sí, porque todo el mundo lo que está pensando y esperando es que el gobierno del Estado, el presidente en este caso, disponga que se le haga casa a todo el mundo por ahí. El desalojo, le decía alguien al presidente. Estamos esperando el desalojo. Sí, porque eso es lo que la gente entiende, que van a hacerle otra caoba, ¿no? Como hizo el doctor Balaguer, que hacía unos barrios por ahí, en cualquier sitio levantaba unos cuantos edificios, desalojaba a la gente, pero la gente vendía el apartamento y volvía para el sitio donde estaba, porque lo que le estaba dando era una inversión, era una manera de sacar un dinero, ¿no? Y así lo hizo mucha gente, se fue del lugar donde estaba, de donde lo sacaron, tuvo un tiempo en el apartamento, la vivienda que le facilitaron, que le hicieron, que se la dieron, pero la vendió y se volvió a donde estaba, porque en el fondo era ahí donde quería estar, donde estaba. Ahí había hecho su vida, nacieron sus hijos, sus hijas, creció su familia, ahí se hizo. Aunque eso fuera un muladar. Pero el ser humano es un ser complejo. Y no, lo que va siempre no es necesariamente trasladarlo y que llevármelo de aquí para allá, no. Por eso la nueva barquita está ahí en la barquita también, muy cerca de ahí. O habrá que, el presidente lo ha dicho, y lo han dicho la gente que ha estudiado estos temas, a la gente hay que tratar de resolverle los problemas en su entorno, ahí donde han vivido, ahí donde se han desarrollado, donde tienen su negocito incluso, porque la mayoría tiene también ahí su negocio, tiene su zapatería, tiene su ebanistería, tiene su taller de electricidad, tiene su taller de plomería o de lo que sea, tiene ahí una vida hecha y no hay que estar llevándoselo para cualquier sitio. De ahí la importancia de este trabajo que se está haciendo, como les decía ahorita, con estas cañadas de la capital. Hay que adecentar la vida de la gente. Eso es un derecho de la gente, derecho. Estamos hablando de derechos humanos. Cuando hablamos de todas estas cosas, estamos hablando de derechos. Son los derechos de la gente a vivir en un entorno habitable, a vivir en un entorno decente, a vivir en un entorno digno, decoroso, donde no esté a merced de la insalubridad y de todo lo que eso significa. Y yo quiero insistir en este tema de cómo se ha estado trabajando desde el primer día hasta hoy, cuando ya está finalizando este primer periodo de gobierno del presidente, desde el primer día, en este tema de la dignificación de las condiciones de existencia de la gente, de la dignificación de la vida de la gente, de los derechos de la gente, trabajar con los derechos de los seres humanos. El presidente de la República hablaba en su discurso de rendición de cuentas, precisamente de uno de los derechos fundamentales de la gente, que es el derecho a la seguridad, el derecho a la salud, el derecho a tener en el momento en que lo necesite, precisamente, acceso a los servicios fundamentales, no solo de salud, sino de cualquier naturaleza que se le pueda presentar en cualquier momento, y que eso pueda haber una institución que les responda. El 911, por ejemplo, es una de esas iniciativas que demuestran la coherencia que ha habido entre el decir y el hacer, entre los planes de gobierno y las necesidades de la gente. Planes que se han desarrollado del P al PA, como dicen. Desde el primer día hasta el último día se ha estado trabajando, siguiendo un plan, coherentemente. Por eso hoy
Por eso hoy la mejor forma de decir es mostrar lo que se ha hecho. Como decía Martí, la mejor forma de decir es hacer. Hoy la mejor forma de decir es presentar lo que se ha hecho. Presentar lo que se ha hecho. Aquí se estuvo por décadas y décadas y décadas observando estas cañadas, mirando estas cañadas y dejando que todo siguiera como iba. Después tuvimos años discutiendo si era posible tener aquí un servicio como el 911. Y resulta que sí, que ha sido posible. En estos 3 años eso es algo material ya, que palpable, tangible. Más aún, el plan continúa, que es llevarlo al país entero. Oiga usted cómo lo plantea el presidente en su discurso de rendición de cuentas el pasado 27 de febrero. Oiga cuál es el plan. Adelante, señor director. Por otra parte, no podemos olvidar que apenas hace 3 años tener un servicio como el 911 parecía algo imposible, algo que solamente podían tener otros países y que debíamos conformarnos con verlo por televisión. Y sin embargo, hoy el 911 es una realidad cotidiana en el Gran Santo Domingo y muy pronto lo será también en Sosúa, Puerto Plata, Navarrete y Santiago. Además, quiero anunciar que antes de finalizar el presente semestre comenzará también a funcionar el sistema 911 de emergencias en el municipio de Jaina y en el municipio de San Cristóbal. Con la puesta en marcha de este servicio de excelencia, hemos demostrado que sí se puede, que podemos crear un sistema de seguridad rápido, eficiente, moderno y para todos. Como ven, estamos trabajando con responsabilidad en esta área. En este proceso solo les pido confianza y serenidad para librar juntos esta buena batalla por la convivencia y la seguridad. Juntos lograremos recuperar el espacio público para sus legítimos dueños, los ciudadanos y ciudadanas dominicanos. Señoras y señores, empecé hablándole de lo importante que era cerrar el pesado manual del pesimismo de algunos dominicanos. Y probablemente no haya un terreno más importante en el que debamos desechar este pesimismo que en el de la transparencia y el cumplimiento de la ley. No podemos seguir esperando lo peor de nosotros mismos y luego sorprendernos si no alcanzamos nuestras metas. Los países con las instituciones más íntegras y funcionales son aquellos en los que las personas confían más los unos en los otros. Obviamente, esto es un círculo virtuoso que hay que construir y debemos tener el valor de ponerlo en marcha aquí y ahora. Sabemos que las buenas acciones nunca llenarán la portada como lo hacen las malas, pero debemos ir más allá de la indignación puntual. Debemos tener el coraje de desterrar a los fantasmas, de ver las cosas con realismo. Y si la realidad es que las cosas se están haciendo bien, debemos ser capaces de mirar con optimismo y no con recelo. ¿Y cuál es esa realidad? La realidad es que llevamos casi 4 años cerrando los espacios a las malas prácticas, con acciones preventivas y saneadoras que nos han permitido avanzar en estos años más que en las últimas décadas. La primera de ellas, el decreto 499-12 de racionalidad en el gasto, lo que supuso un ahorro de 18,000 millones de pesos. Además, nunca como ahora se había concebido un presupuesto anual cuya planificación, asignación y ejecución sea tan predecible, clara y responsable. Para los sectores críticos que dicen que no tenemos estadísticas positivas, les diré que esta actuación permitió que República Dominicana aumentara 22 puntos en el índice de presupuesto abierto, pasando de una puntuación de 29 en la evaluación del año 2012 a la posición número 51 en el año 2015.
y tenemos más datos. Más de 254 instituciones se han incorporado a la cuenta única del Tesoro, lo que supone la gestión diáfana de más de 75.700 millones que antes se manejaban a discrecionalidad de esas instituciones. La Contraloría ha eliminado 12.892 duplicidades en nómina. Hemos dado seguimiento con rigidez a las compras y pagos del gobierno, buscando la máxima transparencia y honestidad. El número de proveedores del Estado aumentó en 38.000. El número de procesos de compra publicados ha pasado de 6.500 en el año 2012 a 69.000 a diciembre de este año. Asimismo, la Contraloría... Bien, ya decía Ramón, la naturaleza de la correspondencia entre decir y hacer y lo que ha venido ejecutando como plan de gobierno el presidente Danilo Medina. Y por ahí debemos comenzar en función de el espíritu democrático. Y a propósito de que, bueno, la campaña electoral está aquí entre nosotros, vamos a decirlo de esa forma. Y la realidad es que cuando un pueblo de manera soberana elige sus autoridades, en este caso en el año 2012, elegía entre opciones que estaban dadas en el mercado electoral y posiblemente, y eso lo estudian los mercadólogos, asesores y demás, el electorado toma, sopesa distintos elementos que le permiten democráticamente, libérrimamente, tomar una decisión. Y de hecho, de eso se trata la labor de los órganos establecidos constitucionalmente para garantizar la democracia electoral. Ahora, hay quienes votan porque, bueno, ese candidato es femenino o es masculino, o es transexual o gay. Hay quienes votan porque ese señor es blanco y hay quienes votan porque esa señora es negra. Hay quienes votan porque ese señor es rico. Y naturalmente, si yo soy rico, pues es el candidato de los ricos y ese es mi candidato. Y hay quienes votan porque ese señor o señora es pobre o se parece más a mí. Pero la realidad es que la democracia pluripartidaria se ha ido desarrollando, aplatanando en la sociedad dominicana en función de lo que muchos niegan, e incluso lo niegan porque les resulta más fácil mercadológicamente competir por ese tipo de factores que he mencionado, más que hacerlo por las palabras que se puedan corresponder con los hechos. Y las palabras en este caso son planes de gobierno. En el año 2012, en la última ocasión, el electorado dominicano votó por un plan de gobierno. Y obviamente al gobierno hay que juzgarlo, evaluarlo en función de esa correspondencia, es decir, en función de los hechos. Ahora, ¿qué compró mayoritariamente en el porcentaje que fuese el elector dominicano en el 2012? El plan de gobierno del presidente Danilo Medina. Porque hay quienes creen que con las expectativas de los electores se puede jugar a una especie de, qué sé yo, de juego de azar. Y que usted puede seguir postergando
la satisfacción de las expectativas de la gente. Y algunos lo piensan en la lógica de que diga cualquier cosa, ofrezca cualquier cosa, que algo queda, a alguien engaña. Es decir, la estampa misma del demagogo, que es el que ofrece a los oídos lo que los oídos quieren escuchar. Pero no es el caso del presidente Danilo Medina, que se preparó, esbozó durante largos años una visión de la transformación democrática de la sociedad dominicana. Y para ello concibió un plan que él podía ejecutar, que no es el plan del demagogo, que ofrece cosas que o no se pueden ejecutar en 4 años o en el tiempo que sea, o que usted no tiene la intención de ejecutar. Son 2 modalidades de engaño electoral, si se quiere. No es el caso del presidente Danilo Medina, que desde el primer día, y no como una expresión del estilo o de la forma, al margen del contenido y al margen del programa de gobierno, concibió su propia partitura para gobernar el país, para ponerse al frente de la administración pública. Y esto lo hizo, insisto, dándole seguimiento al plan de gobierno, al programa de gobierno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay gente que cree que el país en el 12 no compró un plan de gobierno y que usted cada año puede estar inventando cualquier cosa, que el plan carece de sentido, porque la gente no vota por planes de gobierno, la gente lo que quiere es caravanear y buscarse lo suyo, porque la gente, entiéndase los electores, somos todos un saco de animales sin discernimiento, o todos muertos de hambre, que votamos porque nos dan un empleito o porque nos dan un plato de comida. ¿Y qué equivocados están? Lo cual es una falta de respeto. Claro que es una falta de respeto, claro que sí, a la gente, a nosotros, a todos los electores. Ahora, ¿qué equivocados están? Porque de lo que se trata es que hay cuestiones que usted no puede seguir postergando. Hay soluciones que usted tiene que ofrecer. ¿Para qué? Para poder liderar, ejecutar una revolución democrática, pacífica, que tiene como centro satisfacer las expectativas de la gente. Por eso absurdo resulta, desde cualquier punto de vista, pretender que lo peor de este gobierno son las visitas sorpresas, o pretender que el contacto directo es pura populismo entre gobierno y sociedad, que la horizontalidad de la relación entre gobierno y sociedad, entre dirigentes y dirigidos, es expresión del populismo y no expresión de las realidades que la gente demanda espacios de consenso y de diálogo. ¿Qué resulta? Que los hechos son hechos y son incontrovertibles. Hasta el punto de que este fin de semana, por ejemplo, el viceministro de la Presidencia, el señor Luis Henry Molina, se reunió con representativos de los gremios de la salud y del colegio médico. Y ahí se esboza todo lo que se ha ejecutado en estos 4 años en beneficio de la gente. Todo en materia de salud. 113 hospitales intervenidos,
un 42% más de personas asimiladas a la seguridad social, cantidad X de estancias infantiles que tienen que ver con el tema de la salud materno-infantil. En fin, un rosario de cosas que la gente estaba esperando que se ejecutaran, pero que además estaban en el programa de gobierno. Entonces, todo esto a propósito de que hay, en la prensa se da cuenta de que hay gente que pretende que se prohíban durante 3 meses los planes sociales del gobierno. Y que como ya se hizo con el barrilito, pues esto hay que hacerlo en los planes sociales del gobierno. Entonces hay gente que cree que la gente puede dejar de comer 3 meses. Que los comedores económicos podemos cerrarlos. Hay gente que cree que la señora de la Barquita o de Guajimía o de lo que usted quiera, pues no debe recibir durante 3 meses el bonogás, o que no debe recibir la cobertura y el acompañamiento que implica darle respuesta a las expectativas de la gente que vieron postergados sus derechos y a la las salud, necesidades. Las necesidades, claro, que vieron postergados sus derechos a la salud, al empleo, a la vivienda, a la alimentación, a la educación, y que entonces debemos simple y sencillamente suspender los planes sociales del gobierno. ¿Qué es lo que resulta? Que quienes así piensan, primero, lo hacen con el mismo espíritu que ha criticado el Papa Francisco, que es el de la indolencia. Sigamos postergando, y si los planes del gobierno que favorecen a millones de dominicanos los suspendemos, eso no importa, son 3 meses. El hambre de la gente no importa, 3 meses, hasta que se concluya este proceso electoral. Y la realidad es que solo de manera pacífica se hace o se logra el cambio, se hace una revolución en todos los órdenes si entendemos el drama humano que estamos intentando resolver. Porque no es lo mismo la sensación de seguridad, o le llaman percepción de seguridad, que tiene alguien que vive en un castillo con cámaras y demás, que la percepción de peligro que el presidente de la República, por ejemplo, sabía que tenía la mujer dominicana en particular. Recuerdo el spot de la campaña del 2012, cuando se destacaba y el presidente decía, yo entiendo por qué hasta que sus hijos están en la calle usted tiene un problema. Y de ahí es que sale el 911. Sí. ¿Usted me entiende? Una concepción integral del tema de la seguridad ciudadana, que atraviesa por una serie de ejes, todos los cuales apuntan a garantizar una mejor condición y calidad de vida de la gente. Ahora, usted no podía hablar de eso en el contexto del hábitat, por ejemplo, de la antigua Barquita. Entonces había que resolver el tema de la Barquita, que ya está prácticamente resuelto de una manera transformadora extraordinaria. Quiero insistir en esto porque la indolencia es lo que nos ha caracterizado desde hace ya mucho tiempo.
Y no se puede bajo ninguna circunstancia pretender que el pueblo dominicano renuncie ya a cosas que sabe que le pertenecen. Entiéndase, a derechos que asume como tales. La solidaridad de las políticas del gobierno del presidente Danilo Medina no son una cuestión de campaña electoral. En cualquier caso lo fueron de la campaña del 2012, por la que la gente lo eligió como presidente de la República, eligiendo su propuesta, su programa de gobierno, que son las políticas que ha ejecutado y que terminará ejecutando el próximo 16 de agosto. Porque de eso se trata, la sociedad dominicana no aguanta más la indolencia. Aquí no se puede seguir conviviendo con el abandono de prácticamente la mitad de la población. Y lo que ha hecho el presidente de la República es ir y darle acompañamiento a esa gente para que esa gente pueda ejecutar sus derechos. Mira, nos agota el tiempo, pero quiero recordar que comencé hablando de la coherencia entre el decir y el hacer, entre lo que se planificó y lo que se ha hecho. Y lo decía con frases y refranes que la gente tiene ahí muy frescos incluso todavía, a pesar de que se ha ido perdiendo esa parte tan rica del idioma, se ha ido perdiendo en el uso. O sea, recuerdo aquello de que la lengua no tiene huesos. Recuerdo aquello de que Dios no come intenciones sino corazones, que decía mi abuelo. Y recuerdo aquello también que dije, que decía Martí, y que don Juan repetía mucho, Juan Bosch, la mejor forma de decir es hacer. Y había otro que era interesantísimo, que decía, no se puede tapar el sol con un dedo. Ese resume ya también todo aquello. No se puede tapar el sol con un dedo. Usted no puede tapar con un dedo el sol del 911, por ejemplo. Son 400.000 o más de 400.000 servicios dominicanos y dominicanas que han sido tocadas por ese servicio. Eso no es cualquier cosa. Familias que ya pueden dar un testimonio de algo que mucha gente ponía en duda aquí. Eso no se puede tapar con un dedo. Ese sol de ese éxito, de esa iniciativa, usted no lo puede tapar con un dedo, como no puede taparse con un dedo el hecho de que una institución como Banca Solidaria haya podido proveer de financiamiento a decenas de miles de negocios pequeños y micronegocios, con más de 10.500 millones de pesos. Eso es imposible taparlo con un dedo. Usted puede decir todo lo que usted quiera, pero no se puede tapar el sol con un dedo. Esa es la realidad. De ahí que, como dice la Biblia en algún sitio, dura cosa le es al hombre dar coces contra el aguijón. Dura cosa le es a usted entrarle a patada, porque eso es dar coces, entrarle a patada a un clavo, es un aguijón, a una espina, darle patada a una espina, a un clavo, es duro darle coces contra el aguijón. Entonces hay gente que está dando coces contra el aguijón, por eso vive tan amargada y proponiendo cosas como esa, disparates como ese, que no conciben, que no entienden con qué intención fueron y han sido hechos todos estos planes
que se han puesto en marcha hace años para de alguna manera resarcir la barbaridad que se venía cometiendo contra la mayor parte de la población del país, al dejarla abandonada a su suerte, abandonada a su merced, emigrando del campo hacia la ciudad para establecerse donde quiera, sin trabajo, sin educación, sin acceso a la salud. Eso hay que buscar la manera de resolverlo antes de que no estemos hablando ya de inseguridad, sino de quién sabe qué cosa peor. Como decía Juan Bosch en la campaña electoral del 82, cuando advertía que nosotros podíamos llegar a una situación, y así mismo lo decía, lo recuerdo porque lo oí hace muy poco, por cierto, a la situación de países como Guatemala, que ya en aquel momento daban nota de tener un tipo de violencia terrible, de violencia social tremenda, que justificaba casi el irse la gente a la guerrilla, como lo hizo mucha gente. Entonces, de eso seguiremos hablando. Se podría prescindir incluso de Ecomundo. Hasta de Ecomundo. Y no de el plan, el sistema único de beneficiarios, progresando con solidaridad y los beneficiarios de los programas de la administradora de subsidios sociales, que es lo que se quiere, claro, o se pretende que... Como que eso es tan... Se paralice, porque al fin y al cabo, claro, ellos no son electores. No, ni son seres ni tienen humanos, que ser satisfechos en sus derecho, expectativas de claro, un mínimo de condición y calidad de vida. Claro. Pero no vamos a prescindir de Ecomundo, no. Vámonos a Ecomundo, que ya está ahí don Lucas Vicen esperando su oportunidad. Ecomundo, quédese ahí. 1, 2, 3. Me llamó, me dijo que me llamara al 911, que no soportaba más. El despacho nos llamó, asistimos a lo que es Valle Encantado, el kilómetro 14, autopista Duarte. La paciente sufría dolores pélvicos en ese momento, se quejaba por el dolor. Empezaron desde como el de 11:30 de la mañana. Pasa que yo estaba aguantando, pensando que me iba a mejorar, pues me tomé un calmante, pero seguí igual. Vimos legalmente que la doña había que trasladar a un centro hospitalario más cercano. Trasladamos y montamos el paciente aquí a la ambulancia. A mí me gustó el servicio porque mientras yo iba a la ambulancia siempre ella me estuvo hablando. Me decía, no te duermas. Aparte de eso, iba checándole el pulso mientras yo iba hablando, tomándole la respiración. Más le puse el oxímetro, que es esto, de que me va tirando su señalación de su corazón. Dejamos ya a la paciente, la dejamos bien estable en manos de médicos. Bueno, ya muy mejor, después que la llevaron al Carventi, allá la atendieron, se determinó que tiene una piedra muy grande en la vesícula. Van a operarla ahora la próxima semana, ya comenzó los trámites ayer. Yo al menos no llamo a matarse. Cualquier cosa que me suceda, agarrar con un 911. Tú sabes que ese servicio cubre a los barrios humildes, la gente pobre, que muchas veces están desesperados y se mueren hasta los pacientes por falta de un transporte. Eso es lo máximo.